como conclusión, consecuencias de la crisis, ¿no? De esta primera Gran Depresión y de los cambios, o mejor dicho, los cambios introducidos por las reacciones de las potencias a esta Gran Depresión para poder superarla. Bueno, curiosamente, una consecuencia de todo lo que mencionamos en la primera parte, es que Gran Bretaña va a ver declinar de manera relativa su posición como potencia industrial. Lo que pasa es que, por supuesto, va a conservar su preeminencia a nivel comercial y financiero, lo que no es poco en un sistema que es mundial. Y donde, sobre todo en esta etapa, comenzaba a encontrar o a otorgar un peso muy significativo al problema de la financiación y de la inversión para proyectos o para economías de escala. Ahora, ¿quiénes van a ir ocupando ese lugar a nivel industrial? Estados Unidos y Alemania, que van a experimentar, sobre todo en el caso alemán, un desarrollo muy acelerado y además un desarrollo con base, esto es muy particular, especialmente en el caso de Alemania, un desarrollo acelerado con base en industrias, en la llamada industria pesada, que son las nuevas ramas dinámicas. Justamente, lo que va a haber en este periodo es una fuerte expansión de la industrialización a nivel mundial por la incorporación de nuevas regiones. Por poner un ejemplo, el Imperio Ruso. El Imperio Ruso va a tener como un fuerte desembarco de inversiones extranjeras durante las últimas décadas del siglo XIX, que van a generar gigantescos polos industriales en las grandes ciudades como San Petersburgo, Moscú o Kiev, mientras el interior rural de Rusia tenía condiciones de atraso y problemas de desarrollo productivo desde la liberación la emancipación de los siervos de mediados de siglo, que no le encontraban la vuelta. Por otro lado, la expansión industrial también se va a dar por el desarrollo de estos nuevos sectores que mencionábamos, ¿no? Sobre todo la electricidad y el petróleo. La siderurgia va a pegar un salto también, pero la electricidad y el petróleo, este es el periodo de las últimas décadas del siglo XIX en que vamos a encontrar el surgimiento de las famosas grandes compañías petroleras, muchas de las cuales existen hasta el día de hoy, como por ejemplo Shell, pero en esta época, bueno, va a ser el periodo de auge, pero también de caída del Standard Oil en su forma más monopólica, más gigantesca. Y también el surgimiento de, por ejemplo, General Electric. Bien, después también vamos a otra consecuencia, es la expansión agrícola. Una fuerte expansión de la producción agrícola, tanto por la incorporación de nuevas regiones, como América Latina o los mismos dominios coloniales en Asia y África, ya reorganizados y orientados a la producción exportable. Y también una expansión agrícola por la creciente especialización. Esto va a ser particularmente evidente en Asia y en África como consecuencia de la reestructuración ligada a la dominación colonial, ¿no? Va a haber una fuerte especialización de regiones por parte de las potencias imperialistas. Pero bueno, finalmente vamos a ver, o finalmente no, pero otro elemento es el nacimiento de un nuevo orden fabril con las características que dimos, ¿no? Con respecto a un orden fabril más racionalizado en cuanto a organización de la producción, más disciplinado en cuanto a la clase obrera, de otra escala, de otra complejidad, y también con otro tipo de organización de la empresa, o sea, de organización de la empresa en tanto persona jurídica.
Y finalmente, una convergencia inédita de acción política estatal e iniciativa económica por parte de empresarios privados, sin que por eso se entienda que la intervención estatal tiene que llegar al nivel de la planificación. No, de ninguna manera. Esto es algo que va a comenzar a ser parte de los debates, no antes de la Primera Guerra Mundial y en realidad en la década del 30, pero del siglo XX ya. Pero lo que vamos a encontrar es sí un crecimiento indiscutible de la intervención del Estado como facilitador de los negocios de las grandes empresas. Y un proceso de fuerte identificación de ciertas empresas con determinadas banderas. Bien, ahora, pasando concretamente al problema del imperialismo en América Latina, ¿cómo impactó esta nueva etapa en el continente? Y hablar del imperialismo en América Latina es inevitablemente hablar de la vía de transición al capitalismo. O sea, la transición en el continente está íntimamente relacionada con las necesidades del proceso de acumulación a escala mundial en la nueva etapa del sistema. Acá, en las conclusiones, vamos a hacer una serie de salvedades. Pero no se puede hablar de transición al capitalismo en América Latina sin hablar de la influencia que las potencias capitalistas en la nueva etapa imperialista tuvieron en la orientación de este proceso de transición. Para una mejor comprensión, tendríamos que rescatar algunas precondiciones. Bueno, en primer lugar, el régimen de propiedad de la tierra estaba basado en el binomio latifundio-minifundio, ¿no? Es decir, gran propiedad terrateniente y minifundio campesino. Por otro lado, tenemos una escasez relativa de fuerza de trabajo en buena parte del continente, lo que está ligado, por supuesto, a la insuficiencia en el proceso de proletarización y el fuerte peso que hasta el último tercio del siglo XIX va a tener en todo el continente el campesinado. Luego, la debilidad de la burguesía y la fortaleza, este es como el complemento de esta debilidad de la burguesía, la fortaleza de la clase terrateniente, lo que le va a conferir un poder de decisión, o si no un poder de veto, muy significativo. Después, la ausencia de capital interno. O sea, el proceso de formación de capital en América Latina era insuficiente para poder cumplir las tareas del desarrollo capitalista en la transición. Por lo menos las tareas necesarias para la incorporación a un sistema mundial que requería otro tipo de escala en América Latina. O sea, para las necesidades de un desarrollo acelerado, el capital era insuficiente. De ahí la importancia que van a tener las inversiones extranjeras. Otra precondición. Un Estado liberal en consolidación bajo dominación oligárquica. El Estado liberal, digamos, podríamos decir que a partir del triunfo de las revoluciones de independencia, el modelo elegido para la construcción para la organización del poder va a ser el Estado liberal. Y los principios del liberalismo y las instituciones del liberalismo. Ahora, la manera en que va a iniciarse la construcción de ese Estado, lo hemos visto en su oportunidad, va a ser bajo una vía oligárquica. O sea, la dominación oligárquica va a ser el régimen escogido para emprender no solo la construcción del Estado, sino la formación de las naciones en su totalidad. Finalmente, la revolución burguesa, si consideráramos que las revoluciones de independencia fueron como un principio de revolución burguesa, esas revoluciones burguesas tuvieron alcances más destructivos que constructivos. O sea, fueron mucho más eficaces para disolver el sistema colonial y los rasgos de este sistema y los elementos de ese sistema colonial que más
obstáculos podían interponer en el desarrollo capitalista fueron más eficaces para eso que para construir un nuevo, digamos, un nuevo orden social y económico, ¿no? La introducción de instituciones del liberalismo se dio de manera inestable y durante mucho tiempo bastante inefectiva y siempre en el marco de guerras internas muy prolongadas. La depuración de las formas estatales de explotación precapitalista heredadas tuvo por otro lado una continuidad de las formas privadas de explotación precapitalista, con lo cual la depuración de las relaciones de producción precapitalistas fue parcial durante mucho tiempo. Y y durante mucho tiempo hubo convivencia entre la propiedad privada absoluta, porque se abrazaron los principios del liberalismo en este sentido, pero durante mucho tiempo hubo coexistencia entre esta propiedad privada absoluta y la llamada propiedad amortizada, tanto de la Iglesia Católica como de las comunidades campesinas indígenas. Con lo cual, no había un mercado libre de tierras fundamental para darle impulso final al proceso de acumulación originaria. O sea, entonces, dadas estas precondiciones, podemos fijar las grandes líneas en las que se desenvolverá el proceso. Pero para eso vamos a hacer una nueva interrupción y pasamos a la tercera y última parte de esta clase.